En medio de montañas y bañado por cascadas y ríos, a 4 horas de Medellín está San Carlos, un municipio donde se respira tranquilidad. Queda en Antioquia, un departamento ubicado al noroccidente de Colombia. En la plaza de San Carlos sobresale, impoluta y de ladrillo rojo, la parroquia Nuestra Señora de los Dolores. A sus alrededores, los adultos mayores se encuentran para recordar. Los niños corretean de un lado a otro. Los mototaxis no paran de subir y bajar las calles. Y de vez en cuando un viajero pasa recitando sus canciones. No hay rastro de que en ese pueblo haya pasado la violencia, aunque a principios del siglo XXI, por culpa de la guerra, haya quedado vacío. Al salir de la plaza, volteando al fondo a la derecha, está la razón por la que llegué hasta aquí. La edificación de lo que se conoció hace 20 años como el Hotel Punchiná, un lugar de residencias que fue el mejor de su época, aunque a primera vista su fachada no da muestras de que haya sido así. Por fuera parece una casa tradicional de 2 pisos con puerta y ventanas enrejadas. La verdad, nada del otro mundo. Adentro nos espera la anfitriona. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. No se preocupe, tranquila, estoy buscando ayuda a Pastora. Sí, con ella. A Pastora Mira la conocen en San Carlos como una de las lideresas que más defiende la memoria y a las víctimas de la violencia del oriente antioqueño. En 2007, cuando llegó el Papa Francisco a Colombia, su nombre resonó en todos los rincones del país. Ella, como un ejemplo de reconciliación, le contó al máximo representante de la Iglesia Católica sobre la desaparición de su hija Sandra Paola y el asesinato de su hijo Jorge Aníbal, ambos delitos cometidos por las Autodefensas Unidas de Colombia, quienes desde el 2000 hasta el 2005 se tomaron el pueblo. 3 días después de haberlo sepultado, atendí herido a un jovencito y lo puse a descansar en la misma cama que había pertenecido a Jorge Aníbal. Al salir de la casa, este joven vio las fotos y reaccionó contándoles que él hacía parte de ese grupo y era uno de sus asesinos. Y además nos narraba cómo lo habían torturado antes de darle muerte. Para entonces Pastora se veía mayor. Tenía el pelo corto y un vestido formal de color verde y amarillo que adornó con una cruz plateada en el pecho. Por eso cuando la vi no la reconocí. Ahora su pelo canoso está largo, un poco más abajo de los hombros, y prefiere el jean y la camiseta para soportar el calor. Con su cigarrillo en la mano, la lideresa nos cuenta dónde estamos. En San Carlos todos los lugares son emblemáticos, que es un municipio de 33 masacres, por donde recorremos. Hay el recuerdo de un homicidio, sí, de un atentado. Pero específicamente este lugar, antiguo Hotel Punchiná, que inicialmente era la casa de familia de doña Angélica y don Francisco, 2 profesores. Pero al transcurrir el tiempo, él hace sociedad con otra persona. Y la otra persona, don Gabriel, termina quedándose solo con esto cuando ya lo transforman de casa de familia a hotel. Y funcionaba, y luego en todo esto se lo toman los paramilitares. Bienvenidos y bienvenidas a este capítulo de Hilando Memorias, la nueva temporada de Voces desde el Territorio, el podcast de Colombia 2020 del Espectador, que se realiza con el apoyo de la Embajada de Alemania en Colombia. Soy Laura Dulce Romero y les contaré lo que sucedió en este hotel en la época más violenta del conflicto armado y lo que un grupo de víctimas ha hecho con este espacio. ¿Dónde están esos sueños que sin nombre se enterraron? ¿Dónde están las memorias que el río se ha llevado? Hilando Memorias. Para entender por qué el hotel fue tomado por los paramilitares, debemos retroceder unas 5 décadas, cuando en el oriente antioqueño comenzaron los proyectos hidroeléctricos. Seguro han escuchado de la represa de Guatapé, uno de los lugares más turísticos del país y donde está la Piedra del Peñol. En los 80, cuando el Estado empezó a comprar los predios para inundar la zona y así producir energía, los conflictos sociales se atizaron.
Y desafortunadamente viene la ley 99 del 93 que obliga a que a los municipios se les giren unos recursos de cara a la generación de energía. Y entonces viene la clase política, la clase dirigente, los grupos al margen de la ley unos y otros, y eso fue degenerando en un conflicto entre lo que hemos conocido como izquierda y derecha. Ella dice izquierda y derecha, pero en realidad se trataba de una disputa entre esos campesinos que no estaban dispuestos a entregar la tierra y se agruparon en movimientos cívicos, y los grupos económicos y el Estado que querían apropiarse de estos predios en nombre del progreso. Al final los campesinos perdieron y los proyectos hidroeléctricos fueron un hecho. Hoy en esa zona se genera el 33% de la energía de Colombia. Aunque muchos en San Carlos se oponían e incluso tuvieron que irse desplazados al perder sus parcelas, para los dueños del Hotel Punchiná fue una oportunidad de oro, pues allí se hospedaron durante años los ingenieros de la represa. María Consuelo Restrepo, quien fue empleada desde la década de los 80 hasta finales de los 90, cuenta cómo era el Punchiná en ese entonces. La fachada por fuera, primero tenía un murito, para uno bajar en una escalita allá. Enseguida era de una baldosita pequeñita, fachada, ventanas de vidrio, eran como cafecitas. Era muy bonito, muy bien administrado. Cuando uno entraba veía primeramente el restaurante, enseguida seguía la cocina, comedor y las habitaciones. El piso de abajo eran las habitaciones para ellos, para la familia. Y tenía la cocina, tenía pieza para las empleadas. Y en segundo piso era para los que arrendaran. El segundo y el tercero. Los cuartos, unas camas tenían 2 o 3 camas. Y otras tenían una sola cama. Consuelo repite, como muchos otros en el pueblo, que el Hotel Punchiná era el más famoso, sí, era el mejor de San Carlos. Además de los proyectos hidroeléctricos, en Antioquia se desarrollaban otras obras cruciales para Colombia: el aeropuerto de Río Negro y la autopista Medellín-Bogotá, que despertaron el interés de guerrillas y grupos paramilitares. A San Carlos le dicen la costica dulce del oriente, por la cantidad de cascadas y ríos que lo bañan, y también la Puerta de Oro hacia el Magdalena Medio, una de las zonas estratégicas más disputadas en la guerra, pues conecta todos los extremos del país. Estuvieron los macetos, luego las FARC y finalmente las Autodefensas Unidas de Colombia. Pastora recuerda que mientras tanto, nuestro Estado colombiano, el Papá Nuestro, que está llamado a protegernos como tal en su soberanía, desafortunadamente a través de algunos de sus hombres, de sus miembros y de sus determinaciones, terminó también causando grandes laceraciones en las poblaciones. Se pelearon el territorio a muerte. De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica, al menos 33 masacres se registraron durante la guerra y 215 personas fueron desaparecidas. Era tan brutal la disputa entre las FARC y los paramilitares que a principios de este siglo San Carlos era un pueblo fantasma. 25.000 habitantes abandonaron el municipio, es decir, el 70% de la población. William López, quien fue el sepulturero desde finales de los 90 hasta el 2008, resume muy bien lo que sucedió. En los primeros 8 años de mi labor como sepulturero, todavía vivía el señor que se había pensionado. Él me contaba a mí en todas sus historias que él había enterrado en los 25 años que estuvo laborando, que aproximadamente 1.800 personas. Y yo, en los primeros 3 años, ya llevaba más de 2.000. O sea, yo superé todos los récords de todos los sepultureros por la ola de violencia que se vino en San Carlos. Aunque el pueblo estaba sometido, los paramilitares debían tener un centro de operaciones. Querían lo mejor, así que se tomaron el Hotel Punchiná, en ese entonces propiedad de Gabriel Puerta, quien en 2009 fue extraditado a Estados Unidos por narcotráfico. Con su llegada se acabó el servicio de hotelería y se acomodaron en los cuartos. Aquí de nuevo William, el sepulturero del pueblo. Y aquí vivían los duros,
Pero uno sí escuchaba mucho comentario, era de que era el matadero en todos los sentidos. Porque como esto era un hotel, aquí mataban gente, aquí se decidía la muerte de personas, pero también violaban. La que les provocaba la traían para acá. No tenían ninguna clase de problema. Los duros, como les llamaban a los comandantes, violentaban sexualmente a las mujeres como una manera de expresar quiénes eran los dueños del territorio. Quien lo hizo reiterativamente en San Carlos fue Linderman. Ese era un familiar mío, ese era el comandante de acá de las autodefensas. El que mandaba a la gente de acá, era el que hacía enterrar a todo el mundo acá prácticamente. Es que a mí se me hizo tan raro que ese pelado se haya vuelto así, si ese pelado era musano en Medellín. Sino, él vivía ahí junto a la casa de nosotros, por una cuadrita así. Yo vivía allá y él vivía por esta calle, así como por allá. Yo los conocí pequeños, cuando después me salen que es que... Yo me asusté cuando me dijeron que era Linderman, el que le dije yo, ¿qué Linderman? Me dijeron, sí, mi hija. Quien habla es Alba Aurora Agudelo, tiene 76 años y sí, era una prima lejana de Linderman. Siempre reprochó lo que hizo su familiar y más con todo lo que padeció por el conflicto. Alba llegó de San Carlos huyendo de la violencia en Medellín, donde le asesinaron a 3 de sus 6 hijos. Pero cuando llegó a San Carlos le tocó ver escenas igual de dolorosas, como cuando los paramilitares, desatados, raptaban gente, se la llevaban al hotel y jamás se volvía a saber de ellas. Y así era, ellos venían y ellos sabían por quién entraban. No era que pues que iban a coger a todo el mundo, no. Ellos venían que con un listado y ellos ya venían con el listado para mirar a quiénes iban, por quiénes venían. Desde el Hotel Punchiná organizaban las listas y daban las órdenes para que decenas de personas fueran secuestradas, asesinadas o desaparecidas. Aunque también fue un centro de tortura. Los vecinos decían que en las noches escuchaban lamentos y gritos. Nunca auxiliaron a la gente, pese a que el comando de la policía estaba a menos de una cuadra. En medio del recorrido por el antiguo hotel, Pastora me lleva hasta el 3er piso, donde hay una terraza desde donde los paramilitares se comunicaban con los policías. A este lugar se debe entrar con cuidado por una pequeña ventana. Ay, Jesús. Ay, Jesús. Ay. Mira la divisa que hay aquí. Una hermosura. Entonces, mira, el comando es ahí, en esa garita, donde ves esa cosita gris. Entonces, ellos al grito. O sea, ¿los militares estaban ahí? La policía. La policía estaba en esa garita gris. Claro. Ya gritaban y listo. Ya. En el pueblo dicen que las cifras que tiene el Estado sobre lo que vivieron se quedan cortas. Y para dimensionarlo, William, el sepulturero, me cuenta otra historia. Porque hubo una oleada muy, muy brava. De hecho, a mí me dio había en el cementerio un pabellón, es decir, un bloque completo de bóvedas sin estrenar. Y alguna vez decidí yo con mi hermano, le dije, vamos a hacer una cosa. Lo que nos demos cuenta que Linderman mató, lo metemos en ese pabellón. Empezamos en febrero. En febrero metimos el primero que él había matado. Y en septiembre estaba lleno el pabellón y tenía 138 bóvedas. Linderman fue asesinado por los mismos paramilitares. Ante la fiscalía, integrantes del bloque Héroes de Granada confesaron que lo mataron por atentar en contra de campesinos inocentes, utilizar listas para venganzas personales, presionar y violentar sexualmente a las mujeres, además de robar dinero de la organización. Recolectar voces de quienes vivieron atrocidades en el Punchiná es difícil. Aunque Pastora intentó ayudarnos a buscar las pocas personas que quedan en el pueblo, ellas prefirieron callar y reservarse sus recuerdos. Las otras se fueron en el gran éxodo de hace 20 años y jamás regresaron. Sin embargo, hubo una historia que marcó la vida de los pobladores y que siempre se menciona cuando se habla del Hotel Punchiná: el asesinato y la desaparición de Lady Joana Cano García, una joven de 15 años que fue raptada por los paramilitares y trasladada al hotel el 10 de mayo de 2002. Su madre,
Lilian Rosa Mesa la buscó desde ese momento hasta cuando este grupo armado dejó San Carlos en 2005, después de haberse comprometido con el Estado colombiano a desmovilizarse. Cuando desalojaron el hotel, Lilian y Pastora se metieron a la vivienda en busca del cuerpo de Lady. Entonces colocábamos una escalera, nos sentábamos en el muro, pasábamos la escalera aquí, nos bajábamos, pasábamos las tardes enteras cavando acá en este solar, que no era un solar, tierra, monte, rastrojo. Las veces que se metieron, solo encontraron. En ese momento ropa, zapatos, desorden, basura, pero no logramos encontrar ningún cuerpo. Ya la fiscalía entró con nosotros, con perros, y efectivamente no encontramos ningún cuerpo. Pasado el tiempo, uno de los reintegrados, como con mucha nostalgia, a pesar de ver esa mamá en el estado en que estaba sufriendo y enferma, un día me dijo: Doña Pastora, yo les voy a ayudar a encontrar a Lady, pero es que ya no está en ese solar, ahí ya no queda ninguno. El hombre le comentó que le contaría la verdad solo si Pastora lo acompañaba en la madrugada al lugar donde estaba enterrada para que nadie se diera cuenta. Según la versión del desmovilizado, antes de abandonar el hotel sacaron el cuerpo de Lady que estaba enterrado en el solar, lo envolvieron en una camiseta y lo tiraron a un hueco en la casa al lado. La metieron y encima le enterraron un perro que tenían enfermo, entonces le pegaron el disparo y lo enterraron encima. Con la información, Pastora se fue al día siguiente con unos trabajadores a cavar la zona para verificar si era cierto lo que el paramilitar decía. Empezaron a sacar los huesos del perro. Ella los agarró y los puso en una bolsa para llevarlos al comando. Luego les pidió que taparan eso con una hoja de zinc y llamaran a la fiscalía porque sabía que el levantamiento de Lady no podía hacerlo ella. Efectivamente, el fiscal le autorizaron comisión ahí mismo a los 8 días y empezó ahí mismo a destapar el hueco, a quitar la hoja de zinc que yo había puesto y ahí sí a sacar el cuerpo de la niña que estaba envuelto en las camisetas. A los 6 meses de recuperar a su hija, Lilian murió por un cáncer de colon. Hoy la imagen de ella sosteniendo la fotografía de su hija Lady está en el Hotel Punchiná. Aparte de Pastora y Lilian, pocas personas eran capaces de ingresar al viejo y destruido hotel. Una de ellas fue Jefferson Castro, quien tenía 8 años cuando los paramilitares se tomaron el lugar. Cuando ellos se fueron, y yo me metía con los amiguitos a jugar acá, que polla, que a escondidijo, que a ver si nos asustaban, como el dicho acá era eso, que aquí asustaban por lo que había tantas muertes acá. Se veían se veían ruinas, puro polvo, cosas por ahí destruidas, bloques tirados, excremento de humano. Eso veía mucha cosa, condones, de todo. Me gustaba como el olor, como, mejor dicho, olía como a muerto. Pastora concuerda con esta versión y además habla de otra imagen que le impactó profundamente. Todas las paredes rayadas, los tallones de sangre, pues todo en un estado de deterioro impresionante, como si la persona se fuera desvaneciendo y la mano ensangrentada bajaba hasta el piso. Entonces uno se imagina cuál sería el dolor, se imagina si su herida le causó dolor y se mandó la mano o a la cabeza o al cuerpo y luego se deslizó. Pero nada de eso le impidió sacar adelante una idea que en un principio al resto del pueblo le pareció una locura: tomarse el viejo Hotel Punchiná y convertirlo en un refugio para las víctimas del conflicto armado. En 2008, Pastora ya lideraba el Centro de Acercamiento para la Reconciliación y la Reparación, CARE, que necesitaba un espacio físico que hasta ahora no había podido tener en San Carlos. Sin permisos, pero con la voluntad de cambiar la historia de terror en esperanza, entró por la puerta del hotel, limpió cada rincón y coordinó cómo se adecuaría el lugar. Finalmente hicieron un concurso con varias organizaciones para repartir los viejos cuartos. Vamos subiendo las escalas hacia el segundo piso. Donde estaban realmente los cuartos que rentaban.
Entonces, por ejemplo, en este piso, entonces aquí hay un cuarto que hoy es la bodega donde tienen los piscicultores materiales. Esta es la parte administrativa de los piscicultores. Acá están los mineros artesanales, los barequeros que llamamos los de batea. Acá este espacio lo tienen un grupo de turismo que se llama Nativos, Naturaleza y Voz. Ella es doña Lilian, la mamá de la niña que le digo que se trajeron del parque, y ha sido nuestro emblema de resistencia, persistencia y nunca desistir, y por eso logró el objetivo. Pastora no estaba sola. Varias mujeres integrantes del CARE la acompañaron en este nuevo paso. Alba, la familiar de Linderman y quien perdió a 3 de sus 6 hijos en la guerra, recuerda el día que por fin pudieron recorrer el hotel después de recoger el desorden. Nos cogimos de las manos, bueno, rezamos y hicimos una oración ahí, las que vinimos, y pues fue una alegría, lloramos, después nos reíamos, y yo les decía, muchachas, qué rico ya volver de nuevo a este lugar donde pasaron tantas cosas, pero tenemos que volver a vivir, no volvernos a dejar como intimidar así como la anterior, que no nos podían ver, no podíamos salir, no, pongamos la cara, y nosotros no hemos hecho nada malo. Y con esas ganas lo han ido transformando poco a poco. Pastora fiaba en la ferretería del pueblo y con lo que ganaba como representante ante el Consejo de San Carlos pagaba la deuda. También se las ingenió para conseguir mano de obra y así arreglar los daños más críticos. Súmele a eso que el techo se había dañado, entonces la humedad también había hecho de las suyas, pero entonces la población reintegrada tenía un capítulo que se llamaba Módulo 0, donde ellos debían devolver horas sociales de trabajo. Me conseguí con la alcaldía y con recursos propios y un amigo materiales de construcción para que ellos mismos arreglaran el techo y ellos se confrontaran con esos demonios del espacio que habían habitado en el marco de la guerra. Hay espacios difíciles de confrontar para quienes hoy visitan el hotel. Ese es el caso del patio de ropas. Acá era un patiecito, así como está hoy, pero en el marco del conflicto se convirtió en el espacio donde le cortaban la vena aorta a las personas que asesinaban y las colocaban a desangrar. Acá, según narran algunos de los integrantes, ahí las colocaban a desangrar. Entonces hoy pintamos una mandala y cuando hacemos nuestros recorridos y visitas colocamos una luz para dignificar esas memorias. Y tenemos también el mural que narra la historia, llamado Los colores de mi alma, narra la historia de San Carlos desde que era habitado por los indígenas, luego la época de los netamente campesinos, agricultores, la transformación del territorio con los megaproyectos hidroeléctricos. Y si preguntan qué se siente estar en la casa, si da miedo, la respuesta es no. Han transformado tanto el lugar, llenándolo de dibujos, pinturas, fotografías, cartas y manualidades, que no se respira temor. Al contrario, este lugar genera una sensación de tranquilidad y admiración. Cada pared, cuarto o esquina cuenta una historia de resistencia y dignidad. Dada la presencia permanente de estudiantes y visitantes, entonces se creó la necesidad de abrir esta sala de recursos o sala de memoria y derechos humanos, donde procurábamos tener las colecciones de casos emblemáticos que documentó el Centro Nacional de Memoria. Pero allá en las jarritas naranjas están las acciones de resistencia que la comunidad hacíamos, desde salirnos a jugar los bingos cuando habían los toques de queda de los ilegales, a las calles sacábamos los juegos de bingo, parqués, dominó, las movilizaciones, los diferentes encuentros, las denuncias, están documentados como acto de resistencia. Y llegando a esta toma de este lugar en el que estamos hoy, que es el mayor acto de resistencia que hacemos en el territorio, ocupar estos lugares de guerra para construcción de paz. Donde antes quedaba el parqueadero del hotel, se instaló la tienda de la sororidad, una iniciativa que nació después de un taller y con la que buscan vender los productos que han hecho mujeres víctimas del conflicto armado. Donde se le reciben en consignación a ellas los productos como chocolates, jengibre, cúrcuma, aceites para pebetero, jabones, jabón para desmanchar la ropa, jabón para nutrir la piel, jabón para desmanchar la piel, llaveros.
Y todo eso lo tienen acá para la comercialización, una forma de darle sentido a lo que las mujeres saben y también ayudarles con su economía. Pero la parte más acogedora del hotel, sin duda, es el solar que también les costó mucho esfuerzo levantar. Entonces, esto, por ejemplo, donde estamos hoy, lo hicimos en el 2018 para el encuentro con la Comisión de la Verdad, un encuentro con la Red de Lugares de Memoria, donde los voy a reunir. No, ya, transformemos. Ese espacio que era cementerio clandestino, vamos a transformarlo en lugar, en Maloca de Memoria y Verdad. Es todo esto. Toda esta construcción. Con unas lonas viejas de políticos que me regalaron en Medellín. Y ya el año pasado conseguí que el Ministerio de Cultura me donara esta carpa. Una carpa que por momentos se inunda. Allí se reúnen, se toman un tinto y hablan de aquello que mucha gente del pueblo aún prefiere no nombrar. Y para dejar ir las palabras, se inventaron rituales de sanación, además de talleres de memoria y verdad a través del arte. Los dolores no se olvidan, pero se aprenden a calmar. O así lo ve doña Alba, quien cree que este lugar la aleja de la locura. Yo me siento feliz de volver a entrar acá. Aquí que nos enseñan muchas cosas, como talleres de pintura, talleres de todo esto para dibujar todo esto. Ay, qué rico. Y a mí me fascina todo eso y me siento contenta con mis compañeras. Qué rico volver de nuevo acá. Yo sí me siento feliz porque aquí es un lugar donde podemos, como digo yo, como expresarnos lo que nosotros sufrimos en la guerra. Alrededor de la Maloca, en las paredes, están los grafitis que han pintado artistas locales y que les recuerdan cómo sobrevivieron a tanto horror. Jefferson, que también hace parte del CARE y se dedica a bailar hip hop, sueña con que algún día los 3 pisos del viejo Punchiná le pertenezcan a los habitantes del municipio. Yo lo convertiría en una academia de arte. Si en mis manos estuviera, llenaría eso de arte, de pintores, salones de música, salones de baile. Solo aquí, en este espacio y junto a mujeres que sobrepasan los 65 años, se ha sentido libre para bailar y cantar un género que es estigmatizado por el resto del pueblo. Buscando un espacio, llegamos acá. Doña Pastora nos brindó el espacio y aquí estamos practicando, promoviendo lo contrario a la guerra. Nosotros aquí, en el grupo de nosotros queremos transmitir cosas buenas, transmitir paz, amistad. Queremos reclutar personas, pero para hacer arte. Todos los que yo pueda atraer aquí, yo les voy a dar la bienvenida siempre. Aún el futuro de este lugar de memoria es incierto. Pastora sigue sacando de su bolsillo 300,000 pesos mensuales para poder sostener la edificación que sigue teniendo serias afectaciones. El segundo y el tercer piso son los que más necesitan inversión. Los cuartos no tienen ventanas, los baños siguen sin repararse, falta ponerle baldosa y pintar las paredes de cemento. Tampoco pueden hacer grandes transformaciones hasta que se resuelva qué pasará con el hotel. ¿Se acuerdan que les dije que su dueño había sido extraditado a Estados Unidos? Pues desde entonces el inmueble está a nombre de la Sociedad de Activos Especiales, que por ahora no ha dado respuesta a la solicitud de las víctimas que quieren quedárselo. Dicen que les pertenece y que puede funcionar como una medida de reparación, pues en 2013 todo el municipio fue catalogado como sujeto de reparación colectiva por las graves afectaciones que vivieron. Documentamos con ellos para que se enteraran qué pasa en este espacio, que lejos de dejarlo convertir como quedaron las propiedades de Pablo Escobar o muchas propiedades como las de allí del Peñol, ocupadas por vándalos o caídas en las ruinas. Este lugar, vamos a cumplir 13 años de haber estado administrándolo con el ánimo de señor y dueño, pero no en forma individual, sino en forma colectiva, con el fin de transformar los imaginarios que de ellos quedaron en el marco de la guerra, para que sea el piso firme para la construcción de nuevas ciudadanías. La pregunta ahora es, ¿qué pasará si les piden el antiguo hotel? El día que venga alguien, que venga con una volqueta para que recoja todo lo que hay, lo eche a la basura y bote nuevamente la memoria. Tengo mucha fe que hace poco tiempo vi que en el Cauca, creo que fue en el Valle, entregaron un bien similar
a una organización de mujeres. Esperemos, la peor diligencia es la que no se hace y ya se dejó ahí la lucecita prendida. Voces desde el Territorio es el podcast realizado por el equipo de Colombia 2020 del Espectador, con apoyo de la Embajada de Alemania en Colombia y la emisora cultural HJCK. La reportería y el guión de este capítulo fue realizado por quien les habla, Laura Dulce Romero. La edición editorial fue hecha por el equipo de Colombia en Transición. El diseño sonoro y la musicalización estuvieron a cargo de Omar Rodríguez. Gracias a Pastora Mira y a las integrantes del CARE por acompañarnos en este recorrido. Si les gustó este capítulo, pueden dejarnos sus comentarios con la etiqueta #HilandoMemorias o #Voces desde el Territorio en las redes sociales @EEColombia2020 en Twitter e Instagram o solo Colombia 2020 en Facebook. Podrán escucharnos cada sábado a través de la página web del Espectador y nuestras redes sociales. También por las plataformas como Spreaker, Spotify, YouTube y cualquier aplicación que tengan para escuchar sus podcasts. Todos los contenidos que realizamos en El Espectador, los videos, documentales, podcasts y reportajes son gracias a ustedes. Si les gustan nuestros contenidos, los invitamos a que nos sigan apoyando con su suscripción.